En la fiesta de su cumpleaños, mi propia madre levantó su copa, sonrió a toda la familia y, con una dulzura venenosa, anunció que me desheredaba por ingrato y por falta de decoro. Las risas que siguieron fueron suaves, educadas, como cuchillos envueltos en terciopelo. Nadie en esa sala sabía que yo llevaba un año entero esperando precisamente ese momento, con un sobre cerrado en el bolsillo de mi chaqueta, firmado por notario, que estaba a punto de hacer caer su mundo entero en un silencio sepulcral. Si alguna vez te humillaron justo cuando más necesitabas apoyo, si te hicieron sentir pequeño para que otros pudieran sentirse grandes, quédate. Te voy a contar cómo convertir la crueldad silenciosa en justicia notariada, sin gritar, sin golpear la mesa, solo con la verdad y una cláusula que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Dale like, suscríbete y cuéntame, ¿cuál fue la humillación que cambió para siempre tu forma de ver a tu propia familia? Me llamo Nicolás, tengo 34 años, y crecí en una casa donde el brillo importaba mucho más que la bondad. Mi madre, Miriam, es una de esas mujeres que siempre ha sido el centro de cualquier habitación. Su presencia se anuncia con el tintineo de sus pulseras de oro, con la estela de un perfume caro, con una risa un poco más alta que la del resto. A su lado, mi hermano mayor, Tomás, el heredero, aprendió desde niño que las apariencias se heredan como las joyas, y que el éxito es algo que se exhibe, no que se siente. Yo, en cambio, el hijo del medio, el tranquilo, el observador, aprendí otra cosa. La aprendí de mi abuela Elena. Aprendí que el silencio, a veces, puede sostener a una familia cuando las palabras de los demás están huecas. La mesa larga de las cenas familiares era el perfecto microcosmos de nuestra dinámica. Una larga mesa de caoba pulida, con copas perfectamente alineadas y un mantel almidonado. Mis padres, en las cabeceras. Tomás y su esposa, siempre cerca de ellos, en el centro del poder. Y yo, al final de la mesa, en la periferia. El hijo bueno, el chico tranquilo, etiquetas que en mi familia eran sinónimos de insignificante. Debajo del letrero dorado que mi madre había colgado sobre la chimenea, familia unida, todos nos medíamos con reglas invisibles, quién gana más, quién viste mejor, quién cuenta la anécdota más brillante. Quién pertenece y quién, simplemente, estorba. Cuando mi abuelo murió, yo tenía 22 años. Su ausencia dejó un cráter en la vida de mi abuela Elena, y en la mía. Mi madre reaccionó a la viudez de su propia madre con una eficiencia fría, se refugió en sus amigas, en las tardes de té y en la organización de eventos benéficos. Tomás se refugió en las fiestas y en acumular deudas que luego mi abuela, con un suspiro, pagaba. Y yo me refugié en la abuela Elena. O más bien, me convertí en su refugio. El dolor y la edad empezaron a cobrarse su peaje. Elena, una mujer que había sido un roble toda su vida, empezó a olvidar la tetera sobre el fuego, a confundir la noche con la mañana. Fui yo, no mi madre, su única hija, quien la llevaba a sus citas de fisioterapia. Fui yo quien aprendió a organizar su pastillero semanal, asegurándome de que no olvidara tomar sus medicinas para el corazón. Fui yo quien aprendió a cocinarle la sopa de calabaza, la única cena que su estómago delicado aceptaba por las noches. Mi madre, cuando me veía, decía con esa risa suya que sonaba a cristal roto, «Ay, Nicolás, qué vocación de enfermero tienes. Deberías haber estudiado eso». Nunca la vi cambiar un pañal de adulto. Nunca la vi pasar una noche en vela en el hospital, sosteniendo la mano de su madre. Pero sí la vi posar para las fotos, sonriente, abrazando a la abuela Elena cuando venían visitas de fuera, una actuación perfecta de hija devota, una historia que jamás vivió. Un año antes de que la abuela nos dejara, me pidió que la llevara a la notaría. Su cuerpo era frágil, pero su voz, aunque gastada por la edad, tenía una determinación de hierro antiguo. «Quiero poner mis cosas en orden, Nicolás», me dijo en el coche, apretando mi mano con una fuerza sorprendente. «Y quiero que la bondad, por una vez en esta familia, tenga consecuencias». El notario, un hombre tranquilo y de ojos sabios llamado Aguirre, a quien mi abuela conocía desde hacía décadas, nos recibió con té y pastas. Durante 2 horas, la abuela habló. Habló de su vida, de su patrimonio. Y habló de su decepción. Habló de las visitas fugaces de Tomás, que siempre terminaban con una petición de dinero. Habló de las llamadas de mi madre, que duraban 5 minutos y que siempre acababan con un «luego te llamo, mamá, estoy muy ocupada». Y habló de mí. Habló de los turnos de madrugada, de mis manos masajeando sus rodillas artríticas, de las horas que pasábamos en silencio, simplemente haciéndonos compañía. Yo no quería nada.
Se lo dije. Solo quería que ella estuviera en paz. Pero mi abuela insistió. Tenía una idea. Una idea extraña, precisa, casi maquiavélica. Quería añadir una cláusula a su testamento. En términos sencillos, el plan era este: el patrimonio de la abuela, la gran casa familiar donde vivían mis padres, 2 departamentos de alquiler en el centro y una considerable cartera de inversiones, se dejaría en un fideicomiso, con 3 beneficiarios a partes iguales: mi madre Miriam, mi hermano Tomás, y yo. Pero, y aquí venía la genialidad de mi abuela, el testamento incluiría una condición, una cláusula especial, redactada por el notario Aguirre con la pulcritud de un cirujano. La cláusula estipulaba que, si cualquiera de los beneficiarios, es decir, mi madre o mi hermano, realizaba en un acto público, delante de testigos, palabras o actos destinados a deshonrar, humillar públicamente o intentar desheredar sin justa causa a Nicolás, su parte del fideicomiso quedaría automática e irrevocablemente revocada. Y esa parte pasaría a ser propiedad del heredero que hubiera cumplido con las horas de cuidado de la testadora, debidamente acreditadas ante médico y notario. Mi abuela, meticulosa hasta el final, había exigido que mis registros de cuidado, un cuaderno donde yo apuntaba fechas, horas, medicinas, y que estaba firmado semanalmente por su médico de cabecera, se adjuntaran como anexo al documento. No quiero venganzas, Nicolás, me dijo ella, justo antes de firmar con una mano temblorosa. Quiero equilibrio. Si alguien elige hacer daño, que pague el precio que él mismo ha elegido. El sobre quedó sellado, depositado en la notaría. Solo se abriría y se ejecutaría si la condición se cumplía. Nadie, absolutamente nadie aparte de Aguirre y yo, sabía de su existencia. Pasó un año. La abuela murió una mañana de otoño, con mis dedos entrelazados con los suyos. Su último aliento fue un suspiro largo, una paz que solo he conocido una vez en mi vida. Después, mi madre montó un duelo escenográfico. El funeral fue un espectáculo de opulencia. Fotos de la abuela en marcos de plata, arreglos florales que costaron una fortuna, discursos llenos de lágrimas de cocodrilo. A mí, al que de verdad la había cuidado, me hizo a un lado con la misma facilidad con la que se aparta una servilleta manchada. No te pongas dramático, Nicolás, me susurró en la iglesia. Tu abuela vivió una buena vida. Ahora, deja que la familia siga adelante. 2 meses más tarde, llegó su 60º cumpleaños. Y decidió celebrarlo con una gran fiesta. Invitó a todos, tíos de provincia que apenas conocíamos, primos con corbatas demasiado apretadas, y su círculo de amigas de labios color vino y miradas críticas. Al final de la cena, golpeó suavemente su copa con una cucharita. El tintineo silenció las conversaciones. Querida familia, amigos, comenzó, extendiendo la mano hacia mi hermano Tomás, que sonreía a su lado como un príncipe heredero. Quiero aprovechar esta noche tan especial para anunciar algo importante sobre el futuro de nuestra familia. He actualizado mi testamento. Mi corazón dio un vuelco. Por responsabilidad, y por una cuestión de decoro familiar, continuó, su mirada clavándose en mí a través de la mesa, he decidido desheredar a Nicolás. Lamentablemente, no comparte nuestros valores, nuestra visión de la vida. Mi hijo Tomás, que sí ha demostrado ser un digno sucesor, será mi heredero universal. Hubo un murmullo. Alguien fingió toser. Sentí el calor de la humillación subiendo por mi nuca como una fiebre. Vi a Tomás levantar su copa hacia mí, en una parodia de brindis. Y mi madre me sostuvo la mirada, sus ojos fríos y crueles diciéndome, aprende tu lugar. Respiré hondo. Recordé el olor a té en el despacho del notario Aguirre. Recordé la voz de mi abuela, la bondad debe tener consecuencias. Me levanté, sin golpear la mesa, sin hacer un solo movimiento brusco. Mamá, gracias por tu claridad, dije, y mi voz sonó insólitamente serena, cortando el aire tenso. Y ya que estamos en una velada de actos públicos y anuncios testamentarios, yo también tengo un breve anuncio que hacer, del que depende, irónicamente, tu propio bienestar y el de tu heredero universal. Los cubiertos se detuvieron en el aire. Las conversaciones murieron. Saqué de mi bolsillo interior de la chaqueta un sobre de color crema, sellado con lacre. Lo coloqué frente al plato de mi madre. Suavemente. Como quien deja una rosa sobre una tumba. Notario Aguirre, llamé. Él, que estaba sentado en una mesa lateral como un invitado discreto, un viejo amigo de la familia, como había dicho mi abuela, se puso de pie. Se acercó a la mesa. Y con el tono neutro de quien lee el pronóstico del tiempo, dijo, Doña Elena, en vida,
dejó constituido un fideicomiso con una cláusula condicionante. Dada la declaración pública de desheredación que la señora Miriam acaba de realizar contra su hijo Nicolás, y que yo, como notario, atestiguo, dicha cláusula queda activada en este preciso instante. Procedo a leerla. Mi madre soltó una risa incrédula. ¿Qué teatro es este, Nicolás? ¿Qué has tramado? No es un teatro, mamá, respondí. Es el último acto de una obra que escribió la abuela. Y se llama, La Ley. El papel del documento crujió en las manos de Aguirre. La sala olía a cera de vela y a ese perfume espeso de mi madre, que de pronto me pareció rancio, el olor del miedo. Aguirre leyó. La voz firme de mi abuela hablando desde la tumba. La intención declarada de proteger al nieto que la cuidó de la humillación de los suyos. La cláusula era cristalina. Cualquier acto público de deshonra o intento de desheredación injusta contra Nicolás provocará la pérdida inmediata e irrevocable de los derechos del heredero agresor sobre el fideicomiso. Dichos derechos se transferirán íntegramente al cuidador acreditado. Mi madre iba palideciendo como una pared que pierde la luz del sol. Tomás se inclinó hacia ella, susurrando: esto no puede ser legal, es una locura. Aguirre alzó la vista del papel. Es perfectamente legal. Está inscrito en el registro. Hay sellos notariales, firmas y testigos. Además, añadió, sacando otra carpeta de su maletín, se adjunta al documento un registro de cuidados, con constancias médicas y notariales, que acreditan un total de 1.462 horas de cuidado personal y asistencia realizadas por el señor Nicolás a su abuela durante su último año de vida. Las manos me temblaron por un segundo. En esas horas estaba mi vida. Las madrugadas cambiando pañales. La sopa de calabaza. La radio a bajo volumen con los boleros que calmaban a la abuela. Mi sacrificio, mi amor, cuantificado y notariado. Nadie podía burlarse de eso sin pagar un precio. No pienso aceptar esta farsa, gritó mi madre, golpeando la mesa. Su voz, antes musical y controlada, salió con un filo metálico y estridente. Ese dinero es mío por derecho, esa casa es mía. Aguirre habló sin subir el tono, con la calma de un hombre que sabe que la ley está de su lado. No, señora. Usted era una beneficiaria condicional. Con su declaración pública, acaba de renunciar voluntariamente a sus derechos. Su parte del fideicomiso, y la de su hijo Tomás, que ha sido cómplice del acto, quedan, desde este mismo instante, transferidas a su totalidad al señor Nicolás. Se hizo un silencio extraño, como cuando se corta la luz en medio de una tormenta. Mi madre miró a su alrededor, buscando aliados. Pero solo encontró miradas perdidas, primas que bajaban la vista, tíos que de repente encontraban fascinante el contenido de su copa de vino. Tomás abrió la boca para protestar, pero de su garganta solo salió un sonido ahogado. No grité. No disfruté de su caída. Simplemente, con calma, añadí la última estocada, la que mi abuela había diseñado. Mamá. Hay algo más. La abuela pidió, en una nota personal, que si esta cláusula llegara a activarse, yo ofreciera a la parte sancionada, es decir, a ti y a Tomás, la posibilidad de recibir una pensión mínima vitalicia, a cambio de una sola condición, una disculpa pública y sincera por el daño causado, y el compromiso de asistir a terapia familiar durante al menos 6 meses. Mi madre apretó la mandíbula hasta que sus pómulos se marcaron. Jamás, Ciceo. Jamás voy a humillarme de esa manera. No es humillación, mamá, le dije. Es responsabilidad. La misma que tú exigías a los demás cuando hablabas de decoro. Al día siguiente, acompañé al notario Aguirre al registro de la propiedad. Firmas, sellos, el olor a papel y a justicia. La casa familiar, los apartamentos, todo, legalmente, era mío. No se trataba de echarlos a la calle. Se trataba de equilibrar la balanza. Les di 30 días para mudarse a uno de los apartamentos del fideicomiso, ahora bajo mi administración, con un alquiler simbólico. La oferta de la pensión a cambio de la terapia seguía sobre la mesa. Tomás me escribió mensajes llenos de insultos y mayúsculas. No respondí. Simplemente le adjunté, en silencio, una foto del cuaderno de cuidados de la abuela. 3 semanas después, mi madre convocó una reunión familiar. Llegué sin prisa. Estaba diferente. Menos joyas. Menos perfume. La mirada crispada. Quiero decir algo, comenzó, su voz frágil. Me equivoqué. Actué por orgullo, por rabia, y lo siento, Nicolás. Acepto la terapia.
Las palabras le salían con dificultad, como piedras. No eran dulces. Eran necesarias. Yo asentí. Acepto tu disculpa. Y cumplo la petición de la abuela. Tendrán la pensión y el apartamento. Con el tiempo, mi madre dejó de mirarme como a un enemigo. Tomás tomó distancia. Y yo por fin pude respirar. Pinté la casa con colores más cálidos. Abrí las ventanas. Y planté una bugambilla en el patio, como la que mi abuela contemplaba durante horas. Aprendí que la familia no se mide por apellidos, sino por quien te cuida cuando todos se van. Que poner límites no es traición, es amor propio. Y que la venganza más elegante no humilla. Simplemente, ordena el caos. Todo lo que necesitas es una cláusula, un testigo, y la certeza de que tu valor no depende de la silla que te asignen en la mesa.